Bienvenidos a otro episodio de Presente Bolivia. Mi nombre es Daniel Heller y hoy tenemos el grato honor de estar con el candidato a la alcaldía de La Paz, Waldo Albarracín. Waldo, un gusto conocerte y saludarte. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Daniel. Un abrazo fraterno para ti, para todo el equipo y a través de ustedes a la audiencia de este importante programa. Muchísimas gracias, Waldo. Es muy interesante tu postulación a la alcaldía de La Paz, sobre todo porque eres una persona muy conocida acá, con mucho trayecto, obviamente con el tema de la defensoría, de la rectoría en la UNSA, todo eso. Pero lo que quisiera preguntarte en primer lugar es, ¿qué diagnóstico tienes para La Paz ahora si es que eres alcalde, cuando la vayas a asumir, la alcaldía? Presente Bolivia es un proyecto autogestionado con recursos propios. Si valoras nuestro contenido, te invitamos a que escanees el código QR y apuestes por nosotros. Cualquier aporte es bienvenido. Es preocupante porque da la impresión de que La Paz estuviera en estado de coma. Utilizo esa metáfora porque al volver al país después de varios años de vivir fuera, uno tiene la esperanza de encontrar a tu ciudad más desarrollada, más ordenada, urbanísticamente más ordenada y con una ciudadanía que de alguna manera sienta que su institución, la alcaldía, les representa y les satisface sus necesidades, o que exista una reciprocidad entre los impuestos que paga y el servicio que le da el gobierno municipal, con calles asfaltadas, es decir, desarrollo urbano, satisfacción de sus principales necesidades. Entonces, como eso no existe, tú observas una ciudad maltratada, descuidada, que en 5 años no ha prosperado, más bien ha sufrido una involución. Y a esto tienes que añadirle que hay un debilitamiento institucional muy preocupante porque no tiene ni siquiera referentes legales para actuar. Si ustedes indagan, se van a percatar que la alcaldía ni siquiera tiene una carta orgánica, lo que es fundamental en cualquier entidad edilicia, la carta orgánica, o sea, lo que es para Bolivia la constitución política del Estado. Para La Paz tendría que haber una constitución y resulta que nunca se les ha ocurrido emitir una norma de esa naturaleza que es básica para el funcionamiento de la institución como tal, porque en una carta orgánica se establecen las razones de existencia del municipio, sus bases fundamentales, su misión, su visión, los derechos del vecino, las atribuciones de un consejo municipal, del órgano ejecutivo, etc. Y además la jerarquía normativa, porque en cualquier país democrático y también en cualquier ciudad tiene que haber una jerarquía normativa, es decir, definir qué es primero, qué se aplica. Si no hay una carta orgánica que es la Constitución de La Paz, ¿cómo vas a ordenar ese menjunje de normas que tiene? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado veo también que el vecino, es decir, el ciudadano paceño, es muy maltratado. Como dije hace un momento, no hay una proporcionalidad entre lo que paga como impuestos y lo que recibe. Y de paso hay una vulneración cotidiana de sus derechos, porque es tan monstruosa la estructura burocrática del municipio que todos los trámites, más bien, en lugar de ser o de merecer un tratamiento sumarísimo, ¿no? No es así, por el contrario, se dilata. Hay trámites, por ejemplo, de aprobación de planos que no duran meses, duran años, así, a veces hasta 6, 7 años. Entonces, ¿qué hacen algunos vecinos para solucionar en la desesperación su problema? Por ejemplo, de aprobación de un plano de construcción, lo inscribe en Palca. Claro. Y ahí le despachan en menos de un mes y a un costo bajo. Y muchos han optado por eso, pero eso no es la solución.
porque se complica más porque hay un cruce de jurisdicciones, de competencia, y termina el vecino pagando impuesto doble a Palca y a La Paz. Todo eso es responsabilidad del gobierno municipal de La Paz. Entonces, cuando tú me pides un diagnóstico, observando solamente cómo está tu ciudad, tú te das cuenta que ese diagnóstico es malo y va en el sentido de decir que está en un estado de coma, ¿no? Respirando prácticamente por tubos, si permiten la metáfora, y por tanto requiere una atención inmediata, una reingeniería institucional, una reingeniería jurídica, una reingeniería presupuestaria, porque hasta en eso está muy mal. Si hacemos una relación comparativa, en el año 2021, mejor dicho, el presupuesto oscilaba en 2.000 millones de bolivianos. Y en el 2026, o sea, 5 años después, toda la gestión que ha durado la del actual alcalde, el presupuesto está en 1.700 millones de bolivianos. O sea, hemos sufrido una pérdida exponencial de los recursos y de paso, en esa distribución presupuestaria, por ejemplo, en sueldos y salarios se va el 32% del presupuesto. Y si le sumas eso a la deuda pública que tiene la alcaldía, sobrepasa el 50%, 52, 54%. ¿Cuánto le queda al gobierno municipal para gestión pública? Menos del 10% de ese presupuesto. Obviamente que no vas a poder hacer mucho. ¿Quién es la víctima de este desastre económico? El ciudadano. Entonces, ese es el diagnóstico y lo estoy mencionando con cifras, con ejemplos, con datos, para que se advierta que no es un discurso político, es una realidad objetiva, pero que al mismo tiempo ha servido, en mi caso particular, de motivación para decidir postular, porque creo tener la experiencia y capacidad necesaria para revertir esto, obviamente no de la noche a la mañana. Creemos que incluso podemos mejorar su situación económica, con un conjunto de proyectos y de cambios de procedimiento, pero es necesario de pronto, desde el primer día, si es posible, implementar esa reestructuración institucional para cambiar el horizonte, porque bajo la forma como está funcionando, va camino al despeñadero. Es interesante, a ver, vamos a ir por partes en tema de preguntas, empezando con la parte de la carta orgánica que mencionaba, porque yo quisiera preguntarle en ese sentido si es que ya está elaborando o ya tiene alguna parte elaborada de eso, o El todavía documento ya está hecho, pero obviamente debo darle un conducto democrático. Claro, ¿Qué significa eso? Compartirlo con algunas entidades de la sociedad civil, pero también finalmente quien tiene que aprobar eso es el Consejo Municipal. Pero tendré que entregarle yo un proyecto listo, subsanando las observaciones y consensuar con el Consejo Municipal. Sé que es un ente paralelo, no depende del alcalde, más bien es un ente que va a fiscalizar al alcalde, pero persuadiéndoles a ellos de que es necesario, es ostensiblemente necesario esa carta orgánica. totalmente, y sí es necesaria pero lo que yo me voy es, ahora es como, usted dice que es como el equivalente de la Constitución, pero Así para es. la paz. Así es. Entonces me imagino que contemplará también en parte el tema de derechos humanos, demás Así es. cosas también. Entonces, Por eso hablo de los derechos de los vecinos, porque es lo que más se viola hoy día. Y en general, cuando un gobierno municipal actúa mal, no cumple sus objetivos, sus tareas, sus obligaciones, la víctima es el vecino. Tú, yo, toda la gente que vive en La Paz, a la que le exigen impuestos, a la que le multan alguna vez, le exigen obligaciones, pero no le retribuyen sus derechos. Por tanto, es fundamental cambiar el modus operandi del municipio. Y además no he mencionado todavía un tema que es preocupante y que tiene que ser resuelto. Es el tema de la corrupción. Mira, yo me atrevo a hablar de una corrupción institucionalizada.
O sea, no es un hecho aislado, así de que algún funcionario incurrió en un hecho de corrupción. No estoy hablando de hecho. Estoy hablando de un sistema, ya, de un sistema anómalo, enraizado en el municipio, o sea, de corrupción institucionalizada, que tiene responsables desde arriba hacia abajo, ¿no? Y que obviamente en sus efectos sigue perjudicando a la ciudad de La Paz, al vecino. Eh, Eso por un lado, y obviamente eso amerita respuestas también inmediatas. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de crear una institución que contribuya a la erradicación de la corrupción, como es el SAR anticorrupción. Esa va a ser una nueva institución que va a crear Claro, ustedes la ¿no? alcaldía. Pero como también se están vulnerando derechos todos los días y el vecino no tiene a quién quejarse, la gente, entonces vamos a crear, la respuesta para eso es crear la Defensoría del Vecino. Entonces van dos instituciones que Ya están van creando. claro. ¿Qué implica la Defensoría del Vecino? Una especie de defensor del pueblo, pero con jurisdicción para la paz. Obviamente, con que la persona que va a ocupar este cargo tiene que tener atribuciones jerárquicas, ¿no? Y recibir las denuncias de los vecinos y proceder a investigaciones sumarias para que eso no se dilate, 5 días máximo, y si verifica que está produciéndose un abuso, conminar al funcionario que lo subsane en unos 5 días. Si no lo hace, el defensor promovería las acciones contra ese funcionario autor de las vulneraciones. O sea, de lo que se trata es de que el vecino que sienta que está siendo atropellado en sus derechos, en un trámite, en cualquier otro procedimiento, tenga a quien quejarse, tenga quien le defienda y esa defensoría a la cabeza de la persona más idónea de La Paz no tenga ningún escrúpulo, si es posible, de investigarlo al alcalde. Porque ahora mi pregunta es, usted mencionaba que más o menos del 10% del presupuesto del municipio se destina a justamente a poder ir la inversión, a la gestión. Entonces, esto en realidad no haría que eso incluso, ese porcentaje incluso disminuya o va a haber algún tipo de reducción que va a plantear usted en otras áreas. Es que en la ingeniería presupuestaria que estamos planteando, que es en bloque, las medidas tienen que ir en bloque. Obviamente le vamos a dar prioridad a estos rubros y a ellos, especialmente lo que tiene que ver con infraestructura escolar, desayuno escolar, infraestructura hospitalaria, ¿no? Que es fundamental porque los hospitales de primer y segundo nivel están bajo la tuición de la alcaldía en cualquier parte del país. Entonces, no es suficiente tener tuición sobre ellos, sino desarrollar políticas institucionales que tiendan a mejorar los servicios de salud y de educación. En el caso de educación, yo he visitado escuelas que se están cayendo. Una, por ejemplo, en la 30 de Cotacota, se llama la escuela Walter Stroop. Está ahí, cualquier rato va a terminar de caer. Otra en la Plaza de San Pedro, la escuela Cuba. Y te puedo ir mencionando otras, porque sí, lo que hemos hecho es verificar esto, ¿no? Otro tema inquietante son los deslizamientos. Es decir, nunca ha habido una política de alerta temprana, ¿no? Porque le acusan todo a los desastres de la naturaleza. Es importante aclarar conceptos. Eh, no hay desastres de la naturaleza. La naturaleza puede ser el viento, el sol, la lluvia, ¿no? Pero los desastres vienen por falta de previsión, que es diferente. Porque si en tiempo y secas las autoridades municipales tomaran un conjunto de previsiones bajo la política de alerta temprana, la desgracia no se produciría, los mega deslizamientos no se producirían, ¿no? Pero claro, como lo descuidan tanto, ya una vez que se consolida la desgracia, eso, el resarcir eso le sale carísimo a la alcaldía. Entonces, esto es importante, por eso te digo, hay que cambiar de mentalidad, el chip tiene que ser diferente, ¿no? ¿Y este porcentaje de 10% de presupuesto tiene alguna meta, igual porcentualmente hablando, de cuánto quiere llegar? No, lo que nosotros queremos es generar un incremento del presupuesto por lo menos hasta 1.000 millones de bolivianos, pero eso no es de la noche a la mañana. Tú me preguntarás cómo, porque claro, la plata no aparece por arte de magia, ¿no?
La alcaldía pierde mucho dinero en la atención directa de muchos rubros. Hay que tercerizarlos esos, ¿me entiendes? Porque O sea, inversión privada, es eso. exactamente, hay que generar una política también de inversión privada, pero hay que darle seguridad jurídica al que invierte, porque ese es otro problema en este país. No hay. Mire, es bueno que ustedes lo sepan. Hay una cantidad importante de empresas que ya han entregado la obra y hasta ahora no les pagan. Un año, 2 años. Y no se quejan porque si lo hacen ya no los vuelven a contratar. Entonces los tienen esclavizados. Hay una deuda flotante más o menos de 500.000 millones de bolivianos. ¿Te das cuenta? Sí, eso es un... O sea, entonces, ¿por qué la alcaldía debe, si se supone que cuando licitas una obra, el primer requisito es que tiene que haber el presupuesto? O sea, esa obra tiene que estar presupuestada. Sin embargo, lo que ellos hacen es contratan, ¿no? Con su propia plata las empresas hacen la obra y después, claro, lo tienen haciendo un calvario para que le paguen. O sea que la alcaldía como entidad estatal no es seria, no es solvente y de paso es corrupta, porque ¿cuántos de ellos tienen que pagar un porcentaje para que le paguen lo que le corresponde? Ahora, a mí me generaba un poco de preocupación este tema de la terciarización del financiamiento, justamente esto implicaría concesionar algunos sectores. Por ejemplo, había algunas propuestas por ahí que decían que algunos candidatos querían concesionar el Pumacatari o privatizar No, algunas esos no. partes, o qué Porque rubros serían los que estaría el buscando. servicio de transporte público hay que potenciarlo, pero en ningún momento se te ocurra terciarizarlo, porque una empresa privada siempre está pensando en cuánto va a ganar. ¿No? En este momento hay dos servicios de transporte públicos que son muy efectivos, incluso en el trato humano que le da a la gente. El teleférico y el Puma Qatari. ¿No es verdad? Cualquier persona que tú le preguntes cómo lo tratan cuando sube al teleférico o al Puma Qatari, te va a decir que es un buen servicio. Te va a decir que lo orientan, que lo tratan en forma solidaria, humanitaria, en fin. ¿No? Lo que no acontece con el caso del servicio sindicalizado, que es un poco más duro, digamos, ¿no? Pero entonces, ¿de qué se trata? Tú tienes que generar proyectos de integración del transporte. Y no hay que temerle a la palabra. La integración del transporte implica, más que todo, que con un, con un ticket tú puedes tomar un vehículo en Mecapaca y puedes llegar a hacer transbordo en el Pumacatari o en el teleférico y llegando, pongamos, hasta Viacha con un ticket. Eso no es nada novedoso porque muchas ciudades en Latinoamérica y en otros continentes funcionan así. Tú tomas el metro, luego tomas un bus, etcétera, con un solo ticket. Nadie pierde, todos ganan. Y el pasajero, que es al que hay que cuidarlo, también se ve más favorecido. Eso se llama integración del transporte en un proyecto más grande que es la metropolización de nuestra ciudad. Ahora, sobre este tema hay dos preguntas que quería hacer principalmente. Un solo ticket, porque un gran eslogan que tenía el teleférico al principio, igual el Puma Catay al principio con los Riviera, que eran autosostenibles. O sea, no llegaba a cubrirse su deuda pública de ninguno, evidentemente, pero según Doc Valer, por ejemplo, el teleférico era autosostenible bajo su gerencia. Entonces, este solo ticket no perjudicaría en realidad a eso, a que sea autosostenible el teleférico del Puma Qatari, y eso implicaría más erogación de dinero del Estado, ¿no? A ver, actualmente los dos servicios del Puma Qatar y el Teleférico son solventados, es decir, ¿no es cierto? Eso no es el problema. Lo que tú tienes que hacer es, mediante un proceso de generar el autofinanciamiento, ¿entiendes? Cambiando los procedimientos, porque no lo veas al teleférico como un servicio que hay que mantenerlo por siempre, es decir, solventarlo desde el Estado, sino lo que tienes que hacer es aplicar procedimientos para que paulatinamente tanto el teleférico como el Puma Catarí se vayan costeando sus
servicios, se hagan autosostenibles. Eso es posible. Lo que pasa es que hoy día se están subutilizando las potencialidades económicas de ambos servicios. Me explico, te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Por qué no aprovechas la capacidad turística del teleférico? Cuando te hablan de Bolivia hoy día en el exterior, te preguntan del teleférico, porque es uno de los pocos teleféricos del mundo, ¿no? Entonces, si tú aplicas un precio diferenciado, además con políticas de atracción turística y aplicando horarios específicos, de modo que no perjudiques el transporte cotidiano de la gente, pero al mismo tiempo le des una utilidad al teleférico con precios específicos para el turista. O sea, eso sería, lo que pasa en muchos países, ¿no? Para el turista paga las atracciones turísticas más caro que el nacional. ¿No? Entonces, con lo que cobras al turista, vas financiando el funcionamiento del transporte cotidiano que usa la gente. Y así vas utilizando, además, permitir que pueda tener otras fuentes de financiamiento, incluso de orden comercial, hasta con una propaganda, ¿me entiendes? Entonces, es cuestión de visión, pero cuando eso sucede cuando tú ves, no solo en el teleférico, también en el propio Puma Catarí, ¿no? Ves con una visión futurista, le proporcionas de un conjunto de potencialidades que le permitan generar su propia ganancia para autosostenerte. Y así no le estás encareciendo el pasaje al ciudadano común y corriente, que hoy día incluso le resulta relativamente costoso el precio, ¿me entiendes? Claro. Entonces, así funcionan los dos sistemas. ¿Ya? Por otro lado, también La Paz como ciudad tiene mucho que mostrar. Sin embargo, hay una subutilización de esas potencialidades turísticas. ¿Ya? Tú tienes que influir incluso en la imagen en el exterior, porque resulta que fuera del país todavía hay la idea negativa de que no vayas a Bolivia porque con los bloqueos te van a acercar, te vas a pernoctar en cualquier lado, etc. O sea, tienes que ir cambiando la imagen del país. El peor error que ha cometido el gobierno de Evo Morales fue empezar a pedir visa a medio mundo. ¿Te imaginas un país que necesita de llegada externa? Se dio el lujo que por razones ideológicas, que no tienen nada que ver con la calidad de vida de la gente, de exigir visa, de romper relaciones diplomáticas, etc. Entonces, tienes que incentivar más bien hacia afuera, ¿no?, la llegada al país y particularmente a La Paz, que tenemos mucho que mostrar. Entonces, desde el gobierno municipal, ¿cómo piensa fomentar justamente el turismo? Desde el gobierno municipal nosotros tenemos una política municipal, valga la redundancia, de atracción turística, porque necesitamos esos recursos para solventar temas de infraestructura escolar, infraestructura sanitaria. Necesitamos construir, por ejemplo, un hospital para las mascotas. O sea, la plata no sale del cielo, pero tú tienes que manejar con iniciativa estos proyectos, y más allá de lo que yo pueda aportar con mi conocimiento, no he entrado en la irresponsabilidad de autoconsiderarme un todólogo, sino más bien que para cada rubro están trabajando equipos determinados. Hay equipos de ingeniería, de ingenieros profesionales jóvenes como ustedes, que están trabajando en los proyectos de estabilización de tierras. Hay equipos profesionales que están trabajando en el tema de la limpieza de nuestros ríos, de las cuencas, que en este momento son una concentración de tóxicos, ¿no es verdad? Las 5 cuencas, en una ciudad que está funcionando encima de 364 ríos, que se concentran en unas 5 o 6 cuencas, ¿no? El Choqueyapu, Orcojahuira, Irpavia, Chumani, Jalajahuira, etc., ¿no? Y todas derivan en la 8 de Calacoto, que es donde están las cholas, por ahí se concentra el río La Paz, que recibe los afluentes de todas estas cuencas, pero recibe la concentración tóxica también,
Porque no te olvides que con la minería, incluso hoy día, muchos de esos desechos llegan con el uso incluso indiscriminado del mercurio para la explotación aurífera, todos llegan a estos ríos. A eso añadirle que llegan las aguas hervidas, de los alcantarillados, etc. Y resulta que esas aguas, a partir de la calle 8 hacia abajo, valga la redundancia, hacia el río abajo, ¿no? Riegan esas aguas las actividades agrícolas. Se produce ahí un conjunto de productos, ¿no? Puede ser desde lechuga, hortaliza, etc. Y eso retorna a la ciudad de La Paz. O sea que los desechos que echamos nos devuelven con alimentos. Justo, pero perdón que volvamos de nuevo al tema porque no me quedó muy claro en el tema de turismo. ¿En qué consiste el plan turístico? Porque otros candidatos, por ejemplo, nos dijeron fomento o tal vez hacer un atractivo turístico donde se realice distintos como tours gastronómicos, por ejemplo. Otros nos mencionaban temas de miradores y que en conjunto con gastronomía ya sea callejera o con ya restaurantes mejor elaborados, digamos, porque justamente aquí en La Paz están los mejores restaurantes rankeados. La comida callejera es indudablemente deliciosa. Después tenemos tanto atractivo turístico, hemos llegado a ser Ciudad Maravilla del mundo, el teleférico. Entonces, ¿en qué plan, o sea, específicamente, en qué consiste el plan turístico? Es que no es excluyente. Ajá. Más bien es complementario e Exacto. integral, ¿me entiendes? Ajá. Lo que tienes que hacer es no desperdiciar todo ese potencial que te estoy diciendo, Ajá. que está siendo subutilizado, sistematizarlo, ¿no? E implementarlo. Y para eso no lo vas a hacer solo desde el municipio, tienes que coordinarlo con quienes están emprendedores en cuestión de cocina, en cuestión hotelera, ¿no es verdad? Incluso en actividades culturales propias de La Paz que generan atracción en el exterior. Es decir, saber vender nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra gastronomía y nuestros paisajes. O sea, el Aicacota, el Quiliquili, la Muela del Diablo, te estoy lanzando al azar, ¿no? Y varios lugares de visita, pero eso no puedes hacerlo improvisadamente. Por eso yo hablo de un proyecto de atracción turística integral, ¿no? Que tome en cuenta estos rubros que tú mismo estás mencionando, ¿ya? Pero eso tienes que coordinarlo incluso con contactos en el exterior, porque de lo que se trata es de afuera la gente ya tiene que estar enterada y motivada para venir a La Paz, que sepa que tiene que venir, por ejemplo, a la entrada de Gran Poder, a la entrada universitaria, que en los últimos años ha alcanzado mucha jerarquía, ¿me entiendes? O el Giscanata, por ejemplo. Entonces, a eso me voy. Hay un conjunto de actividades culturales, emprendimientos gastronómicos, hoteleros, etcétera. Incluso tú puedes implementar lo que hay en el Alto, el zinc de las Cholitas. ¿Por qué no puede haber en La Paz eso? ¿Por qué tiene que ser un asunto exclusivo del Alto? ¿Me entiendes? Entonces, todo eso va a generar un movimiento económico y si a ello le añades algo, incentivar, tú sabías que de los 9 macrodistritos de La Paz, ¿tú sabes que 2 son rurales? Sí, sí. ¿No es cierto? Songo y Jampaturi. Nosotros hemos estado el domingo en Songo. ¿Cómo llegas ahí? Es lo que tiene que saber la gente. No, un distrito de La Paz, para ir ahí tienes que ir hasta Caranavi, luego entras al coche, llegas al río y cruzas en canoa y llegas esa parte de Songo se llama Buenos Aires. Rica en producción de cítricos, plátano, arroz, etc. No puede comercializar sus productos. Claro, porque está alejada de todo. Claro, porque en pleno siglo XXI no hay un puente que esos niños para ir a la escuela tengan que ir todos los días en canoa. Pero al lado de eso está otra región de Songo que se llama Songochoro, ¿no? ¿Sabes cómo hemos llegado ahí? A través de un puente colgante, lo que se mueve así, de menos, eso es ancho todavía, es más o menos como esto, ¿no? Puente colgante. Y el río Coroico que te está mirando de abajo furioso para comerte. Los niños pasan todos los días por ahí. A ver, ¿qué pasa si la víbora, porque ya son zonas tropicales de La Paz,
la víbora le pica a cualquiera de esa gente. ¿En cuánto tiempo va a llegar a un centro sanitario para que le salven la vida? Así de aislada está La Paz, así de descuidada y así de negligentes son nuestras autoridades. Entonces, volvamos al tema turístico. Esos mismos puentes que hemos pasado nosotros un poco por temor, no podrían convertirse en fuente de atracción turística, especialmente los turistas europeos jóvenes. ¿Qué les gusta? Aventura, ¿no es cierto? Lo mismo que hacen cruzando Chauspipata en bicicleta. ¿Por qué no pueden llegar al mismo puente colgante, a estos lugares que son hermosos? Entonces, promover el turismo en lugares tropicales de la ciudad de La Paz, estamos hablando, es elemental, pero al mismo tiempo estás ayudando a que esa gente empiece a beneficiarse con una cadena productiva, porque lo que necesitan ellos es vender sus productos, sacan por Caranavi con sello de Caranavi y de paso pagan. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenía que haber hecho un gobernador de La Paz o un alcalde de La Paz? No tendría que haber, mira, no sé cuántos años ya, haber financiado un préstamo, que sea, para construir un puente. A eso me voy. Entonces, te digo por eso, La Paz está pobre, La Paz ya está en tercer lugar, tiene menos habitantes que el Alto, porque la responsabilidad es de quienes la dirigen. Y justamente ese es un tema muy importante que quería tocar también. Bueno, primero preguntarte si entre tus propuestas entonces estaría el puente y la interconexión de esos distritos de La Paz. Claro, es Sí. que quiero decir con sinceridad, el tema del puente no estaba en nuestro programa. Lo que pasa es que tú en tu escritorio intelectual haces un programa de gobierno, capísimo, te crees conocer todo, y la mejor forma de perfeccionar tu programa es yendo al lugar. Entonces ahí es donde nosotros nos hemos percatado que nos faltaba algo, el puente para Songo, que es urgente, es extremadamente urgente, pero además mejorar su infraestructura escolar, su infraestructura sanitaria. No tienen ni siquiera wifi. Mira cuán aislados por el río, pero también aislados en la comunicación. Entonces quizás los paseños no saben esto, y es importante que lo sepan. Por eso, en el caso nuestro, yo no me meto con las motivaciones de los otros candidatos, pero a nosotros no nos interesa ser autoridad, no para nada. Lo que nos interesa es un tema de convicción, es un tema de razón de vida. O sea, ya que hemos llegado al lugar, no vamos a estar tranquilos mientras no se consoliden mínimos derechos básicos de esa gente. Entonces nuestra visión y motivación es, por lo menos la veo distinta, ¿no? Exacto. Y cuando mencionabas hace un momento igual el tema de que La Paz ya está en un tercer lugar, esto igual implicaría mucho el tema de migración y sobre todo de la migración de la población joven, ¿no? Existe, digamos, una migración de los jóvenes hacia fuera del país, pero también una migración interna, así que muchos jóvenes se van a Santa Cruz en busca de oportunidades y demás. Desde la alcaldía de La Paz, ¿cómo fomentaría o evitaría que pase esto para que justamente no haya una lluvia de cerebros? Claro, es que la razón está en lo que pasa todos los días. Los jóvenes como ustedes estudian, se esmeran, sacan su título y después, si no son del partido, no tienen el derecho a trabajar. Eso es lo que ha hecho el MAS en este país, ha destruido el país, porque no necesitaban ser profesionales, necesitaban ser del MAS. Y tenías gente hasta de diplomáticos sin entender absolutamente nada, ¿no es cierto?, del tema, porque el requisito era político. Hay que invertir esos valores y dar lugar a la meritocracia. Y en el caso de los jóvenes especialmente, como ya no es migración, es una diáspora, ya porque es masiva, ¿no? Entonces hay que evitar, ponerle freno a esa migración, fundamentalmente dándole oportunidades concretas. En el caso del municipio, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, incentivar las pasantías. Es decir, estudiantes que puedan hacer sus pasantías en la alcaldía y bajo la modalidad de egreso de trabajo dirigido, que es una modalidad académica válida, uno. Y los que ya tienen título, su tesis que nos sirva como base de emprendimientos. Es decir, que el dueño de esa tesis se convierta en un emprendedor, ¿ya? Entonces, si a esto le añades programas como Mi Primer Empleo, Mi Primer Desafío, es fundamental. Cuando todavía en algunos lados le están diciendo a los jóvenes, requisito para trabajar, experiencia. ¿Cómo le vas a pedir a un joven
experiencia cuando está empezando, ¿me entiendes? Hay que darle esa oportunidad. En otras palabras, a mí me duele que la gente se vaya, como paseño, pero hay formas de evitar que la gente no se vaya. Entonces no le digas, no te vayas más, tienes que ofrecerles alternativas serias para que ese joven no se vaya. Y nosotros tenemos por lo menos hasta ahora la fórmula, pero bueno, el primer éxito hay que llegar a la institución, ¿no? Claro. Y estaba igual mencionando que el tema del Alto y La Paz pues, están al lado y básicamente el flujo, digamos, de transporte que existe entre ambas ciudades es importantísimo. El teleférico ha resuelto mucho de eso. Pero el tema del transporte entre La Paz, si tiene usted algún plan para coordinar entre, no solo La Paz, también Palca Claro, y después tal por vez eso llegar más hablamos allá. de la metropolización, ¿no? La metropolización en general es un proyecto mucho más amplio que incluye, ¿no? Desarrollo para la provincia de Murillo en su conjunto, pero en el caso, la metropolización del transporte forma parte de ese proyecto grande de metropolización. ¿Cómo aplicas esto? Básicamente ordenando el transporte, eliminando, por ejemplo, los trameajes y toda esa actitud unilateral, caprichosa del que da el servicio, especialmente sindicalizado. En la integración del transporte, tanto público como privado, tiene que haber una política de concientización. ¿Qué implica esto? Tomando como referente positivo el buen trato que te dan en el teleférico y en el Puma Catarí, ¿por qué no pueden darte el mismo trato en el minibús o en el micro? ¿No es cierto? Entonces hoy día yo estaba con los transportistas y les comentaba este tema, la necesidad de reunirnos y que estamos muy confrontados. Y yo tengo la experiencia para generar acuerdos frente a posiciones colisionadas, lo hemos hecho cuando fui defensor, en fin, y dio resultados, es decir, a través del diálogo, del consenso, de búsqueda de acuerdos, donde todos ganan y nadie pierde, nosotros creemos que en el reordenamiento del transporte, pero consensuando con los mismos que dan el servicio. No lo vas a poder imponer por la fuerza, pero tienes que tener la capacidad para demostrarles que van a ganar quizá más de lo que antes ganaban, pero tiene que haber una relación fraterna, ¿no? Porque para integrar ese transporte no puede darse sobre la base de choques, sino sobre la base de una relación solidaria, fraterna de un sector con el otro. Por lo que te dije hace un momento, no me interesa el currículum, no me interesa decir que estar en un pedestal. La relación del alcalde, de un nuevo alcalde, tiene que ser horizontal y accesible. Cualquiera de ustedes que quiera ir hoy día a hablar con el alcalde, a ver si lo recibe. Con el subalcalde nomás, a ver si te recibe. Es que tiene que cambiar el chip, el concepto. ¿Sabes quién es el soberano? El pueblo, ¿no es cierto? Para ese soberano tú lo maltratas todos los días. Entonces, tienes que entender que con el impuesto de ese ciudadano te pagan tu sueldo. Estás al servicio del empleador. Entonces, cuando tomes conciencia de eso, desde el cargo de arriba hacia abajo, las cosas van a cambiar. Ese es el motivo. O sea, yo sé, me ha pasado de todo, obviamente. Yo siempre digo, me han querido matar varias veces, me mataron tan mal que estoy aquí. Pero nadie tiene derecho a vivir de las rentas del pasado. ¿Qué significa eso? Ah, porque he sido tal, he sido tal, he sido tal, ahora considérenme. No es así. Tú tienes que seguir ganando méritos y en este caso, cuán importante es transformar una alcaldía. Yo estoy seguro que lo podemos hacer, pero el procedimiento no es sacando a patadas al que está ahí, es democráticamente ganando una elección. Entonces, por eso estamos empeñados llegando a todo lado y obviamente poniéndote en los zapatos de la gente. Esto es básico, así solo vas a terminar de entender la verdadera problemática social de la ciudad de La Paz. Y una última pregunta, como sabes, ahora en el mundo hay bastantes polarizaciones políticas.
sobre ti. A los jóvenes sí les interesa mucho, sorprendentemente, saber la postura política de sus candidatos. Entonces, como nuestro alcance mayormente es joven, quisiera preguntarte a ti, ¿tienes alguna postura política, alguna línea política? En mi opinión, ya la dicotomía izquierda-derecha ya se ha roto. Ya ha superado eso. Para mí, la única forma leal si quieres hacer política, pero política con ética, con honradez, es dedicando gran parte de tu gestión a servir a los demás. Y insisto en la palabra honradez, porque vas a manejar recursos. Y obviamente, por lo menos hasta que yo recuerde, en todas las entidades que me correspondió dirigir, le he dado un manejo absolutamente transparente. ¿Por qué no lo haría ahora? Entonces, pero sí quiero compartir este entusiasmo con los jóvenes para decirles, no se vayan del país. Con ellos podemos inventarnos una nueva forma de hacer política, porque al final ellos son los que sobre sus espaldas va a recaer la responsabilidad del futuro de la paz. Muchas gracias, Waldo. No sé si tienes algún último mensaje para decirle a la gente, a la población que nos está viendo. Aunque parezca una opinión fuera del tema, de los motivos de esta entrevista, pero quisiera expresarles un deseo, que ojalá que en el mes de marzo, pocos días después de las elecciones, Bolivia se clasifique al Mundial y ganemos el repechaje. Puede parecer que me estoy saliendo del tema, pero aprovecho porque es una aspiración legítima mía y de todos, ¿no? Muchas gracias, Waldo. Eso fue la entrevista con Waldo Albarracín, candidato por Alcaldía de La Paz. Un honor, muchas gracias por tu tiempo y por venir aquí a entrevistarte con Presente Bolivia. Un saludo a todos.